Buenos días, compañeros. Este video lo realizo con el objetivo de continuar con el trabajo que venimos realizando sobre las encuestas hechas a los estudiantes. Encuesta que aquí tengo mostrando, el cual pues el paso a seguir es, después de recoger las respuestas que nos han dado los estudiantes, es la respectiva tabulación, que la vamos a hacer en tablas de frecuencia. Y para ello, entonces vamos a usar dos formatos. Un formato que está en Word y otro formato que está en Excel. Primeramente voy a explicar el formato en Word, que se llama tablas de conteo encuestas estudiantes. Este archivo nos va a servir para llenar y hacer sacar las frecuencias de cada una de las preguntas que les han hecho los estudiantes. Pues bien, miremos inicialmente. En la encuesta, entonces hay una variedad de preguntas. Tenemos la primera pregunta que se hace en lo siguiente: ¿qué sentimiento presenta mejor tu estado de ánimo en este tiempo de aislamiento producto del COVID-19? Marca con una X solo una respuesta. Entonces, cuando nosotros hemos tenido las respuestas de los estudiantes, yo podría decir que doy una sugerencia, es que este archivo en Word, en lo posible, si lo podemos, será muy conveniente imprimirla para llenarlo a mano impreso. Y nos basamos entonces en que cada vez que vamos a llenar los contenidos que están acá, estas tablas, es pertinente o aconsejo que nos enfoquemos en la respuesta de cada uno de los estudiantes. Me explico. He recibido 5, 6 o 10 respuestas de estudiantes, entonces me enfoco en la primera, en una de ellas. Puede ser ayudado con el listado de los estudiantes, en donde yo voy marcando a qué estudiante le estoy tabulando o llenando. A este lado le estaría llenando las respuestas que él marcó. Entonces, suponiendo que esta es la respuesta de Ángel María. Entonces, Ángel María, en esta, él marcó que le dio frustración. En esta tabla, entonces ya impresa, entonces donde dice frustración, entonces marcamos aquí una rayita. Si lo tenemos impreso, entonces una rayita. Aquí se ve una raya como una T o una raya tachadita, en la medida de que si de pronto no lo pueden imprimir, entonces esto, pues si tienen la habilidad lo pueden llenar aquí, y el objetivo de la rayita tachada es que nos ayuda al conteo. En el momento que tenga 4 rayitas, entonces ya sé que ahí van con la tachada desde aquí, son 5 rayas que corresponden en este momento a esta casilla. Bueno, entonces continúo con el ejemplo que estoy dando el estudiante Ángel María. Entonces ya vimos marcado en nuestra tabla de conteo, hemos marcado la respuesta que dio para la primera pregunta ese estudiante. Entonces, del mismo estudiante, entonces vamos a observar qué nos indicó en esta otra parte, en esta segunda, en este segundo punto. Hay varias respuestas que él puede marcar. Puede marcar para esta, 2, 3, 4, 5 y 6. Realmente entonces el punto 2 tiene 6 respuestas en el cual el estudiante nos dio. Y en la hoja que vamos a imprimir, pues también vamos a encontrar las mismas 6. Entonces, la primera pregunta que el estudiante nos va a marcar del punto 2 es materiales para realizar las guías enviadas. Entonces, aquí están las opciones que el muchacho puede marcar: siempre, casi siempre, pocas veces o nunca. Entonces, este muchacho, Ángel María, si nos marcó pocas veces, entonces en pocas veces nosotros hacemos una raya, un palito. Y así con cada una de las que marcó el estudiante. Entonces, el estudiante ahora, en espacios cómodos, aquí tenemos espacios cómodos,
Si lo observan, entonces él marcó siempre. Entonces si él dice que siempre, entonces aquí marcamos una raya. En ambiente de concentración, entonces en ambiente de concentración, recuerden que debería estar impresa, sería lo más aconsejable. Entonces si el estudiante en ambiente de concentración nos dijo que nunca, entonces en nunca marcamos una raya. En adulto, ¿a quién pedir ayuda? Entonces en adulto, ¿a quién pedir ayuda? Entonces miramos que observamos aquí qué fue lo que marcó el estudiante, y si él dijo siempre, entonces que siempre tiene un ayudante, un adulto a quien pedir ayuda, entonces marcamos un palito. Contactos con los profesores para las dudas. Entonces en contactos profesores para las dudas, entonces marcamos lo que él haya marcado en estas. Si él dijo que siempre tiene contacto con los profesores para las dudas, entonces les marcamos que siempre el estudiante nos dijo que tiene contacto para aclarar las dudas con los docentes. Y el último, y el último, que tiene que ver con el punto 2, es contacto con algún compañero para las dudas. Entonces contacto con compañero para las dudas. Entonces hacemos la marcación donde él dijo que pocas veces tiene. Entonces suponiendo que él dio pocas veces, entonces en pocas veces marcamos un palito. Y de esa manera tenemos que hacer toda la encuesta del estudiante. Para el punto 3, entonces para el punto 3 el estudiante nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5 respuestas para el punto 3, porque ya... Sí, para el punto 3 son 5. Entonces aquí están las 5 tablas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces empezamos a llenar, así como lo explicamos en el punto 2, y llenar todas estas tablas. Y nos seguimos con el mismo estudiante, con Ángel María. Seguimos ahora para el punto 4. ¿Qué nos dijo el estudiante en el punto 4? Del estudiante en el punto 4, entonces hay 1, 2, 3 respuestas que nos va a dar. 1, 2, 3 respuestas. Y continuamos con el mismo estudiante. Entonces dice el punto 5, ¿crees que deberíamos seguir educando a distancia virtual en estos momentos de aislamiento producto del COVID-19? Bueno, aquí yo sé algo que de pronto virtual, nosotros no podemos hablar de virtualidad, pero bueno, ya ahí se nos fue esa pregunta. Entonces, la respuesta que él haya marcado, Ángel María, estamos solamente en un estudiante en este momento, estamos llenando la respuesta de un estudiante, entonces aquí la colocamos según lo que él haya dicho, si sí o no está de acuerdo. Y para el punto 6, que son ya preguntas abiertas, entonces en estos momentos aquí en la encuesta aparecen como si fueran dos preguntas. Dice, ¿estás de acuerdo en la manera en que se ha venido trabajando? ¿O qué sugerencias darías para mejorar este proceso? Pues bien sabemos que las preguntas abiertas son un poco más dispendiosas para hacer la tabulación de ellas. Yo me tomé el atrevimiento y la separé, esta pregunta que está hecha acá la separé en dos. La primera va hasta aquí, en donde se le pregunta al estudiante si está de acuerdo en la manera que se ha venido trabajando. Entonces nosotros, según lo que él haya manifestado acá, si está de acuerdo o no está de acuerdo, entonces en la pregunta 6, entonces aquí está, esa parte que está señalada acá en negro, aquí la tenemos. Entonces si él está de acuerdo, si Ángel María dijo que está de acuerdo, entonces le marco un palito si está de acuerdo. Pero si dice que no está en desacuerdo, es decir, él no está de acuerdo, entonces si él dice que no, él no dijo de estar de acuerdo, sino que dijo están en desacuerdo, entonces marco un palito acá, porque si él manifestó en su respuesta escrita acá, si él manifestó no estar de acuerdo, entonces por eso se coloca un chulo un palito, perdón, en desacuerdo. Pero siguiendo con la misma pregunta, he dicho que se separó en dos, pues aquí se le pregunta, ¿qué sugerencias darías para mejorar este proceso? Si el estudiante no coloca aquí nada de sugerencias, pues aquí fácilmente pues escribimos no hay sugerencias. Aquí están en blanco, estas casillas sí están en blanco, puesto que nosotros debemos escribir las respuestas que nos han dado los estudiantes acá en la sugerencia. Entonces si el estudiante no marcó sugerencia, entonces escribimos no hay sugerencias.
Recuerde que lo podemos hacer es en esta hoja, en lo posible yo recomiendo que sea impresa, es más fácil que sea impresa para manipular. Ahora explico por qué. Entonces ya con esto entonces ya hemos llenado la parte hasta el punto 6, pero entonces nos falta, perdón, la primera pregunta aquí marca en el punto 6, hace falta la segunda pregunta marcada aquí en el punto 6 que dice, ¿qué tiempo tienes para realizar las actividades de las guías? Entonces nuevamente también la separé en dos preguntas. Entonces esta primera es la primera pregunta de este punto, de esta parte. Entonces en la hoja que hemos, bueno, en el documento que hemos impreso, entonces tenemos esto. Entonces aquí tenemos tiempo disponible para realizar las actividades. Entonces hemos dicho que hasta esta pregunta, tiempo para realizar las actividades de las guías. Bueno, entonces el estudiante pues aquí nos va a decir de pronto en días, en horas, perdón. Sí, porque el tiempo que tiene para realizar las actividades, entonces él nos dirá en horas. Él podría decir que tiene esto una hora diaria, entonces aquí está en una forma que está por, perdón, disculpen, aquí muestro mal la tabla. Bien, ahora sí. Aquí está marcada, entonces si el estudiante nos dijo que tenía una hora diaria, entonces marcaremos acá, dice 0 a 1 hora, entonces colocamos nuestra marca allí. Pero si el estudiante dice que tiene de 1 a 2 horas diarias, entonces haremos aquí hasta 2 horas. Si dice que tiene 2 horas, entonces la marcamos aquí. ¿Por qué explico que hasta 2 horas? Porque de pronto aquí se podría confundir el docente en tabular, donde dice de 2 a 3 horas, pero aquí también nos trae hasta el 2. Entonces tenemos en cuenta el extremo de acá. Entonces si aquí dicen que 1 hora, entonces marcamos en esta casilla, no en esta casilla. Aquí sería para 2 horas. ¿Por qué hay la situación de que 1 a 2? Porque tal vez él nos dice que tiene 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Podría ser el caso, tal vez no, pero es mejor recoger esa información si nos la dan así. Entonces, si nos dicen que 2 horas, no me confundo y no digo, ay, mira, aquí está otra vez el 2 aquí en la parte de abajo. ¿Cuál de los dos números 2 sería? Es este de acá, porque 2 horas diarias sería acá. Aquí este caso sería si el estudiante trabaja un poco más de 2 horas hasta 3 horas diarias al día. Perdonen la redundancia. Y aquí en esta pues si marca, si el estudiante nos dice que tiene más de 3 horas del día, si dice que tiene 4 horas al día, si dice que tiene las clases que veían, que eran 7 horas en el día o las 8 horas cuando estábamos en el aula de clases, entonces sería aquí más de 3 horas al día. Aquí he puesto esta opción, el sábado o el domingo, podría ser el caso que el estudiante dice solamente tengo el sábado o el domingo para hacer la tarea. Entonces pues aquí marcaríamos cuando un estudiante nos diga que el sábado tiene tiempo para hacer la tarea o otro estudiante nos diga que el domingo, entonces aquí marcaríamos en ese caso. Y el fin de semana, pues algunos confundirían acá, pero lo que sucede con el fin de semana, que recogen los 2 días. Si el estudiante tiene el fin de semana es que tiene también el sábado y el domingo. Aquí es que tiene uno de los 2 días. Ahora, en esta pregunta, entonces, la otra parte. Dice, ¿en qué tiempo acabaría la recolección de café en su finca o en la vereda? Entonces, aquí recogemos esa información. Recuerde que estamos en un solo estudiante. En este momento pues, hemos llamado al niño Ángel María. Entonces, el estudiante nos podría decir, ya se acabó, ya no hay cosecha. Entonces aquí dice 0, es decir, 0 semanas, porque ya se acabó. Entonces, si él dice que ya se acabó, entonces marcamos, hacemos la marca acá. Pero si en vez de eso dice que hay que falta una semana, o 2, o 3, o 4 semanas, entonces depende de las respuestas que nos haya dado, aquí la vamos a marcar. Entonces, esto es conforme se ha llenado solamente la respuesta que nos dio un estudiante, Ángel María. Entonces, ¿por qué recomiendo imprimir este documento? Puesto que nosotros estas respuestas que de la encuesta nos las dan de manera virtual en fotografías, creo que será lo más común que se nos entregue, bien sea por el correo o en el caso de pronto del WhatsApp. Entonces, tener esto impreso entonces nos facilita de que estamos viendo la pantalla del celular o el computador, la respuesta del estudiante, la fotografía, y aquí en manera física que está impreso, entonces podemos hacer nuestra seña.
Este anexo 1 dice anotaciones de las respuestas abiertas del punto 6. La respuesta abierta del punto 6 es esta. Solamente si observamos solamente en estas dos respuestas abiertas solamente quedó una, puesto que esta de acá ya quedó tabulada, en donde el estudiante nos dice en cuántas horas tiene para hacer las tareas. Perdón, dice si está de acuerdo en cómo se ha venido trabajando. Dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. En las sugerencias, esta es para las sugerencias, entonces este anexo es para las sugerencias. Entonces, ¿por qué hay un anexo? Puesto que podrían presentarse muchas sugerencias según la cantidad de estudiantes, o como también podría ser caso de que varias sugerencias sean hechas por varios estudiantes, las mismas sugerencias sean hechas por varios estudiantes, o una sugerencia muy similar. Entonces aquí vamos a anotar esas sugerencias. Entonces aquí varias casillitas para que se anoten esas sugerencias, porque podrían ser muchas. Y la idea de esta anexo es que una vez las tengamos anotadas, pues la idea es que de pronto es que cada vez que nos den respuesta ir anotando. Pero si miramos que ya en el quinto estudiante que estamos analizando, ya he escrito 4 sugerencias porque ha sido distinta, pero en el quinto estudiante que está analizando, ya se ve muy parecida o es muy similar a una de las que ya he anotado, entonces no necesito volverla a anotar. Entonces por aquí podemos de pronto ir haciendo una seña en donde quiero decir que ya se repitió. Pero hay que tener mucho cuidado de que si la pregunta ya está escrita es porque ya un estudiante la dijo. Entonces si otro estudiante vuelve y la dice, entonces aquí debería yo tener 2 señas, no una. Porque una es en la que está escrita por el estudiante, la que yo marqué primeramente. Y 2, si ya se repitió. O para evitar esto, entonces cada vez que escribamos aquí una sugerencia, entonces marquemos 1, porque es el que es la frecuencia o la repitencia que hay de esa sugerencia marcada, dicha, escrita. Entonces, pues, esta es para de pronto organizarnos y tener escrito tal cual como nos han dicho los estudiantes. Y una vez tengamos esto escrito, entonces podremos analizar y determinar que de pronto algunas son muy parecidas, o que de pronto una con otra se puedan unir y convertirse en una sola sugerencia. Para después ahí sí marcarlas, si lo desean así, en esta que está acá abierta, en esta parte de acá, que aquí sí vamos a condensar y no tener tantas sugerencias, tantos escritos aquí, porque después nos pone muy difícil la tabulación de las encuestas. Si cada estudiante tenemos una sugerencia distinta, pues nos convierte en que tengamos 15 o 10 o 20 casillas. Bueno, entonces esto es conforme llenar esta tabla de conteo. Recuerde que hemos hecho el ejemplo de un estudiante. Ahora sí explico por qué sugiero la impresión de este documento. Pues ya mencioné un poco, es en la facilidad de que podamos tener las respuestas en la pantalla, bien sea del computador o del celular, ir marcando acá. Y pues también para tener el control de que llene toda, la llene toda conforme a la respuesta de un estudiante. Ya cuando termine con un estudiante, entonces hago el mismo proceso que acabo de explicar con el siguiente estudiante, bien sea ustedes determinan cómo lo hacen, si lo hacen por orden de planilla o lo hacen por orden en fotografías que le hayan enviado, pero de pronto aconsejo de que si vayamos marcando en la planilla, vayamos marcando a qué estudiante se le hizo, para que de pronto no vuelva yo a abrir la misma fotografía del mismo estudiante, entonces he marcado 2 veces la respuesta del mismo estudiante, entonces ahí de pronto iríamos a tener unos datos cerrados. Bueno, entonces es con eso, por eso es que sugiero imprimir este documento. Entonces, pues inicialmente, pues creo que esto se podría llenar es al finalizar la hechura de esto. Lo más importante es esta parte, pero esto no quiere decir que esto no se debe llenar, también lo llenamos. Bueno, entonces, repito, entonces se hace con cada uno estudiante, vuelve y se hace todo el proceso de llenar toda la respuesta del estudiante, toda la respuesta. Cuando tengamos todo lleno esto, entonces podría suceder que entonces en aburrimiento
aquí van 3 rayas, 4 rayas, entonces es decir que aquí de ya haber llenado varias, entonces por aquí esta está así, entonces cuando llegue a esta cuarta raya y entonces empieza a llenar otro, entonces dejo un espacio para escribir las otras rayas, entonces ahí miramos que aquí se ven 4 rayitas y pues la tachada significa que hay 5, ¿para qué eso? Para la facilidad de contar, en el momento de contar, entonces 4 rayitas y así. Bueno, entonces para el momento de conteo, entonces sugiero nuevamente que sea impreso para que haya menos errores. Entonces, cuando voy a contar, entonces en la frecuencia ya tengo todas las encuestas de los estudiantes ya marcadas acá. Tengo que aquí hay 5 estudiantes que dijeron aburrimiento, otros 5 estudiantes, y aquí no cuento 3 sino 2 estudiantes. Entonces 5 y 5, 10 y 2, 12. Pero eso repito, es mejor hacerlo a mano y no a impresa para que aquí no nos tengamos confusión de que aquí está tachada. Pero en ese momento pues busqué la forma de que aquí una vez quedara tachada para hacer el conteo, porque es más fácil así por grupitos. Vuelvo y digo, pues es una sugerencia, si ustedes desean hacer de otra manera el conteo lo pueden hacer, esta es una sugerencia para de pronto facilitar un poquito la cuenta. Aquí habrían 3, no 4. Porque cuando nosotros lo estamos haciendo a mano, tachamos es cuando hayan 4 para que la línea de tachado signifique 5. Aquí habrían 2, aquí habría 1. Puede darse en el caso de que algunas no hayan sido marcadas porque los estudiantes no tienen esa opción. Bueno, entonces digamos que aquí hay esta, entonces aquí hay otras 3. Entonces esta es la frecuencia. Entonces aquí en total pues tenemos que contar el total de respuestas. 12 y 3, 15, 17, 18 y 3, 21. Entonces aquí hemos tenido un total de 21 respuestas para la primera pregunta. Ya esta tabla de frecuencia nos quedó llenada. Entonces este conteo es a través de hacer la mirada de todas las fotografías, y una vez tengamos todas las fotografías miradas y consignado aquí las rayitas, entonces ahí sí nos disponemos a hacer la frecuencia. No podemos hacer la frecuencia si no hemos puesto todas las encuestas acá, no podemos hacerla. Así será entonces con cada una de las tablas. Entonces contamos las líneas y hacemos la frecuencia y el total. Con cada una de las tablas, con todas las tablas, con todas. En esta parte de acá, que no la quise tomar al principio, entonces nombre suyo, la sede donde laboran, los grados en los cuales usted es director de grupo, número de alumnos, cuántos estudiantes están registrados en esos grados. En total, no cuántos en tercero, si usted es profesor director de grupo de tercero, cuarto y quinto, cuántos tienen en todos esos 3 grupos, en tercero, cuarto y quinto. Si tiene 20, entonces dice, tengo 20 estudiantes registrados. ¿Cuántas encuestas recibió? Pues sabemos que de pronto no todos manden, entonces no envíen, entonces digamos que le enviaron 14, entonces de los 20 estudiantes usted recibió 14 encuestas. Esta partecita se debe llenar. Pues uno debe decir que de pronto deben coincidir este número con el número de encuestas recibidas. Entonces, pues para este caso entonces sería un grupo más grande. Digamos que tenía 30 estudiantes y usted recibió 21 encuestas. Si tal vez no coincide el número, es porque algún estudiante, bien sea no dio ninguna de las respuestas, o podría darse el caso de, como esta pregunta, algunos tal vez no hayan marcado solamente una pregunta, sino varias o 2. Entonces, en el caso de que hayan marcado 2 respuestas, entonces pues vamos a darle las 2 respuestas que dio el estudiante. Entonces dijo ansiedad y molestia, entonces en ansiedad le colocamos una rayita de estudiante y en molestia también. Entonces en ese caso pues tendríamos mucho más cantidad aquí que las que fueron acá.
Entonces, de pronto en esta primera vamos a tener de pronto, si han marcado más de una pregunta, entonces vamos a tener que ese número aquí sea más grande que el de las encuestas recibidas. Pero en las otras sí no va a suceder eso, porque en las otras las preguntas creo que solamente es claramente en donde el estudiante va a marcar si siempre o casi siempre o nunca recibió cada una de esas cosas. Entonces esas sí podrían coincidir inmediatamente con las encuestas recibidas, con los totales aquí que nos van a dar en cada una de las tablas.